La Navidad es una fecha mucho más aterradora de lo que podáis creer. De hecho, en sus orígenes ni siquiera era una fiesta religiosa. Era una celebración pagana que los nórdicos establecieron por toda Europa. Las fiestas de Yule, como ellos las conocían, se celebraban a finales de diciembre, coincidiendo siempre con el solsticio de invierno, y duraban 12 días. Eran festividades dedicadas a la fertilidad y a la familia, sí. Pero en ellas también se recordaba a los ancestros y a los difuntos de cada familia, ya que se creía que, al igual que en Samaín, en esta época, sus almas podían volver a pisar el mundo de los vivos. Por eso se honraban sus tumbas con comida, con bebida y se celebraban auténticos banquetes. Pensad que para los nórdicos estas fechas eran las más frías y oscuras del año. Las noches duraban muchísimas horas, las nevadas y las tormentas les dejaban aislados durante semanas. El viento soplaba con tanta fuerza que aterraba y los espíritus podían vagar libremente por el mundo de los vivos. Por ello, era la época perfecta para contar con mitos y leyendas de terror ante el fuego de los hogares, y esta tradición fue pasando de siglo en siglo y de civilización en civilización. Como ya sabemos, aunque se cree que Jesús de Nazaret nació en realidad a finales de verano, el cristianismo creó la Navidad para opacar precisamente la fiesta pagana de Yule, y lo consiguió en buena parte del mundo. Sin embargo, la tradición de contar cuentos de terror frente al fuego fue pasando de generación en generación hasta que ciertos gobiernos llegaron a considerarla incluso peligrosa. De hecho, el político inglés Oliver Cromwell trató de abolir esta costumbre, ya que consideraba que, al igual que Halloween, esta era una costumbre pagana que ningún buen cristiano debía practicar. Por supuesto, no consiguió abolirla. Autores como Shakespeare, Dickens, Charlotte Riddle, Henry James o nuestra Emilia Pardo Bazán siguieron durante décadas escribiendo y contando historias cortas de terror inspiradas en la fría época navideña. Pensadas para contar precisamente ahora, con el viento azotando en las persianas, el frío arreciando en la calle y la oscuridad cayendo sobre nosotros. Por eso, en este especial de Navidad, en Terrores Nocturnos queremos retomar esta terrorífica tradición. Hoy os narraremos una adaptación de El corazón perdido, un cuento que el autor M.R. James pensó precisamente para ser contado en Nochebuena. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Corría el mes de septiembre del año 1811 cuando el carruaje se detuvo ante la casa de Wasserby Hall, en pleno corazón de Lincolnshire. Un chiquillo, el único pasajero del vehículo, saltó inmediatamente al suelo y avanzó hacia la puerta de la casa. Hizo sonar la campanilla y, mientras esperaba a que acudieran a abrirle, miró la casa con la más intensa curiosidad. Era alta, cuadrada, de ladrillo rojo. Abundaban las ventanas ornamentadas y al inmueble le habían añadido un porche con columnas de piedra y una curiosa cúpula ornamental. Detrás de la casa se extendía un amplio parque. Junto a los achaparrados robles, los abetos erguían al cielo sus gráciles siluetas. El reloj de la torre de la iglesia estaba dando las 6. El carruaje le había traído a este lugar desde Warwickshire, donde 6 meses antes había quedado huérfano. Ahora, en respuesta al generoso ofrecimiento de su primo lejano, el señor Abney, había venido a vivir a Aswarby. El ofrecimiento resultó inesperado, ya que todos los que conocían al señor Abney sabían que llevaba una vida de austera reclusión y que la presencia de un chiquillo en su casa significaría un elemento nuevo y, al parecer, incongruente. Lo cierto es que se sabía muy poco acerca de las ocupaciones y del carácter del señor Abney, más allá de que el profesor de griego de la Universidad de Cambridge se había descrito a sí mismo como el mayor conocedor de mitología griega de su época. Desde luego, su biblioteca y las esculturas y vasijas griegas de su casa parecían atestiguarlo. El señor Abney estaba considerado, en resumen,
como un hombre embebido en sus libros. Y a sus vecinos les extrañó más el hecho de que quisiera acoger a su primo, Stephen Elliott, en su casa. Pero en el momento en que se abrió la puerta principal de la casa, el señor Abney, alto, delgado y austero, salió de su estudio frotándose las manos con expresión satisfecha. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Qué edad tienes? Bueno, supongo que no estarás demasiado fatigado por el viaje y que te apetecerá cenar. Muchas gracias, señor. Me encuentro perfectamente. Me alegro. Dime, ¿qué edad tienes, muchacho? Voy a cumplir 12 años, señor. ¿Y cuándo celebras tu cumpleaños, mi querido muchacho? El 11 de septiembre, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Me gusta. Sí, me gusta llevar anotadas estas cosas en mi libro. ¿Seguro que cumplirás 12 años? Sí, señor. Completamente seguro. Bien. Señora Bunch, lleve al muchacho a su habitación y llévele el té. La señora Bunch, el ama de llaves de la casa, era la persona más amable y cariñosa que Stephen iba a encontrar allí. Le acogió como una madre. Al cabo de un cuarto de hora, se habían convertido en grandes amigos y continuaron siéndolo a través de los años. Stephen, por su parte, era un chiquillo aventurero, curioso y fiesgón, y estaba deseando que alguien respondiera a sus preguntas sobre la casa. ¿Quién edificó el templo al final del Paseo de los Laureles? ¿Quién era el anciano cuyo retrato estaba colgado en el hueco de la escalera, sentado ante una mesa, con una calavera debajo de su mano? Y la señora Bunch se las contestaba casi siempre. Una tarde de noviembre, Stephen estaba sentado ante el fuego en la habitación del ama de llaves, reflexionando sobre lo que le rodeaba. Señora Bunch, ¿cree usted que el señor Abney es un hombre bueno y que irá al cielo? Válgame Dios, ¿qué cosas se te ocurren? El señor es el alma más buena que he conocido nunca. ¿Le he hablado alguna vez del chiquillo que recogió en la calle hace 7 años? ¿Y de la chiquilla 2 años después de que yo entrara en esta casa? No, cuéntemelo todo, señora Bunch. Ahora mismo. Bien, de la chiquilla no me acuerdo mucho. Sé que el señor la trajo a casa un día al regreso de uno de sus paseos y que le encargó a la señora Ellis, que en aquella época era el alma de llaves, que cuidara de ella. La pobrecita no tenía a nadie en el mundo y vivió aquí con nosotros cosa de 3 semanas. Recuerdo que me dijeron que era de etnia gitana, pero lo cierto es que una mañana se levantó antes de que ninguno de nosotros se hubiese despertado y desapareció sin dejar rastro. El señor tuvo un gran disgusto, pero yo creo que la chiquilla se marchó con los gitanos, ya que la noche de su desaparición había una tribu acampada cerca de su casa. Y Parks dijo que les había visto merodear por el parque de la tarde anterior. Pobrecita. Era una niña muy silenciosa y obediente, y me sorprendió mucho que se marchara con los gitanos. ¿Y qué ocurrió con el niño? ¡Ay, pobrecito! Era extranjero, italiano, según decía él mismo, y pedía limosna tocando una pequeña gaita. Se presentó aquí un día de invierno y el señor se compadeció de él y le preguntó de dónde venía y dónde estaban sus padres y a dónde se dirigía. El chiquillo estaba helado de frío y el señor lo hizo entrar en la casa y decidió que se quedara a vivir con nosotros. Pero una mañana desapareció tan misteriosamente como la chiquilla. Nunca supimos por qué se había marchado, dejando abandonada su gaita, la cual continúa en aquel estante. Stephen pasó el resto de aquella tarde interrogando a la señora Bunch acerca de los temas más diversos y tratando de arrancar algún sonido de la pequeña gaita. Esa noche tuvo un sueño muy raro. Al final del pasillo del piso superior de la casa, en el cual estaba situado su dormitorio, había un viejo cuarto de baño que no se utilizaba nunca. Siempre estaba cerrado con llave, pero la mitad superior de la puerta era de cristal, de modo que a través de ella podía verse la bañera adosada a la pared. En ese sueño, Stephen Elliott se encontró a sí mismo mirando a través del cristal de la puerta del cuarto de baño. La claridad de la luna penetraba por la ventana y Stephen pudo ver a un ser humano tendido en la bañera.
Un ser indeciblemente delgado y patético, de color plomizo, envuelto en una especie de mortaja, con los delgados labios torcidos en una leve y terrible sonrisa y las manos cruzadas sobre el pecho, a la altura del corazón. Mientras Stephen miraba a aquel ser, un lejano y casi inaudible gemido pareció surgir de sus labios y los brazos empezaron a moverse. El espectáculo aterrorizó a Stephen, obligándole a retroceder unos pasos para despertar inmediatamente y encontrarse de pie en el frío pasillo, iluminado por la luz de la luna. Con una valentía inesperada en un chiquillo de su edad, se dirigió hacia la puerta del cuarto de baño para comprobar si la imagen de su sueño estaba realmente allí. Pero no había nada, y Stephen volvió a meterse en la cama. A la mañana siguiente, la señora Vance quedó muy impresionada por el relato de Stephen y se apresuró a colocar una cortinilla de muselina sobre el cristal de la puerta del cuarto de baño. Pero el señor Abney, en cambio, se mostró sumamente interesado por aquella experiencia que Stephen le confió a la hora del desayuno y la anotó en lo que él llamaba su libro. El equinoccio de invierno se estaba acercando, como el señor Abney le recordaba con frecuencia a su primo, añadiendo que se trataba de una época que los antiguos habían considerado siempre como muy crítica para los jóvenes. No estaría de más que cerrara cuidadosamente la ventana de su dormitorio antes de acostarse. Quizás por eso, 2 incidentes que ocurrieron en aquella época causaron una fuerte impresión en Stephen. El primero tuvo lugar después de una noche especialmente opresiva. Aunque Stephen no podía recordar ningún sueño particularmente significativo, al día siguiente la señora Vance estaba ocupada en remendar el camisón de dormir de Stephen. Vamos, señorito Stephen, no puede decirse que duerma usted como un angelito, pero ¿cómo se las ha arreglado para destrozar su camisón de este modo? Vaya manera de dar trabajo a las pobres criadas. Le juro que no sé cómo ha podido ocurrir, señora Vance, pero esos arañazos son iguales a los que he visto en la parte exterior de la puerta de mi dormitorio. Y esos sí que estoy seguro de no haberlos hecho yo. Bueno, señorito Stephen, confieso que no comprendo quién ha podido arañar la puerta de ese modo. Los arañados están demasiado altos para que puedan ser obra de un gato o de un perro, pero si yo fuera usted, procuraría cerrar con llave la puerta del dormitorio antes de acostarme. Siempre la cierro, señora Vance, en cuanto termino de rezar mis oraciones. Eso está muy bien, señorito. Rece siempre sus oraciones y no podrá sucederle nada malo. Esto ocurrió la noche de un viernes del mes de diciembre de 1812. Al habitual dúo de Stephen y la señora Vance se le unió el señor Parkes, el mayordomo, el cual tenía un carácter más bien retraído y no solía alternar con los otros sirvientes. Empezó a hablar, sin darse cuenta, de la presencia de Stephen. Si el señor quiere vino por la noche, tendrá que bajar a buscárselo él. No pienso bajar a la bodega más que de día, señora Vance. No sé qué puede ser. Parecen ratas o el gemido del viento. Pero no soy ya tan joven como era, ni puedo hacer lo que hacía en otras épocas. Vamos, señor Parkes. ¿Sabe usted de sobra que en esta casa no hay ratas? Hasta ahora yo también lo había creído así. Y me había reído de las leyendas de los marineros acerca de las ratas que hablan. Pero después de haber bajado esta noche a la bodega, he cambiado radicalmente de opinión. Las he oído hablar. No me diga, señor Parkes. ¿Quiere hacerme creer que ha oído hablar a las ratas en la bodega? Mire, señora Vance, no deseo discutir con usted. Si no cree mis palabras, baje a la bodega, pegue el oído a la puerta y se convencerá enseguida. No dice usted más que tonterías. Sin tener en cuenta que le está oyendo un chiquillo. ¿Conseguirá usted asustar al señorito Stephen? ¿Cómo? ¿El señorito Stephen? El señorito Stephen sabe perfectamente que estoy gastándole una broma, señora Vance, claro. En realidad, Stephen estaba convencido de que el señor Parkes había hablado completamente en serio. Estaba interesado, aunque no de un modo agradable, en la situación. Pero todas sus preguntas encaminadas a obtener más detalles de las experiencias del mayordomo en la bodega se estrellaron contra la impasibilidad del señor Parkes.
Hemos llegado ahora al 22 de diciembre de 1812. Mientras miraba al exterior, al resguardo de una ventana, Stephen experimentaba la extraña sensación de que una interminable procesión de seres invisibles era arrastrada por el viento y gemía desesperadamente. Aquel día, después del almuerzo, Abney dijo: Stephen, ¿crees que podrás acudir a mi estudio esta noche, a eso de las 11? Estaré muy ocupado hasta esa hora y deseo enseñarte algo relacionado con tu vida futura, algo muy importante y que debes conocer. No menciones este asunto a nadie y será mejor que subas a acostarte a la hora de costumbre. La cosa resultaba muy excitante y Stephen se agarró ávidamente a la oportunidad de permanecer levantado hasta las 11 de la noche. A eso de las 10, Stephen se hallaba de pie ante la ventana de su dormitorio, contemplando el paisaje exterior. De vez en cuando resonaban unos extraños gemidos como de almas en pena, vagando desesperadamente en la oscuridad. Podían ser los gritos de los mochuelos o de las lechuzas, aunque tenían un sonido distinto y cada vez parecían acercarse más. De repente dejaron de oírse, pero en el preciso instante en el que Stephen se disponía a apartar los ojos de la ventana y reanudar su lectura de Robinson Crusoe, su mirada cayó sobre dos sombras que permanecían en pie en la terraza. Con un sobresalto, Stephen reconoció en aquellas sombras las figuras de un muchacho y de una niña. Estaban uno junto al otro, con la mirada alzada hacia las ventanas. Algo en la forma de la muchacha le recordó inmediatamente a Stephen a la figura que había visto en sueños, tendida en la bañera. El muchacho le inspiró un terror mucho más intenso. Mientras la niña permanecía inmóvil, medio sonriente, con las manos cruzadas sobre su corazón, el muchacho, una forma delgada, de pelo negro y ropas andrajosas, alzaba sus brazos al aire con aspecto amenazador. La luna brillaba sobre sus casi transparentes manos y Stephen vio que las uñas eran espantosamente largas y afiladas. El espectáculo que ofrecía en pie y con los brazos levantados era terrorífico. En el lado izquierdo de su pecho se veía un boquete negro. En aquel momento, el cerebro de Stephen captó, sin que lo captaran sus oídos, uno de aquellos desolados gemidos que habían cruzado el aire durante toda la noche. Unos instantes después, la espantosa pareja había desaparecido. Indeciblemente asustado, Stephen decidió, a pesar de todo, bajar al estudio de su primo Abney. Apremiado por su terror, Stephen no tardó en encontrarse ante la puerta del estudio. Pero sus repetidas llamadas no obtuvieron respuesta. Pero a través de la puerta abierta vio a su primo Abney. Estaba ocupado. Estaba hablando. De repente, Stephen le oyó proferir un grito que quedó estrangulado en su garganta. ¿Qué había ocurrido? ¿Acaso había visto también a los misteriosos chiquillos? Pero ahora todo estaba tranquilo y la puerta cedió a la frenética y aterrorizada presión de la mano de Stephen. Sobre la mesa del estudio de Abney se encontraron algunas cuartillas. Entre los antiguos existía la creencia de que, utilizando determinados procedimientos que a los hombres modernos nos parecen bárbaros, podía alcanzarse una notable mejora de las facultades espirituales del ser humano, que, por ejemplo, absorbiendo las personalidades de un determinado número de individuos, un ser humano podía alcanzar una completa ascendencia sobre las fuerzas elementales que dominan nuestro universo. En los escritos de Hermes Trismegistus, por ejemplo, se dice que pueden obtenerse habilidades sobrehumanas, tales como eterna juventud, absorbiendo los corazones de 3 seres humanos que no hayan cumplido los 21 años. Para comprobar la veracidad de la receta de Trismegistus, he dedicado la mayor parte de los últimos 20 años a seleccionar a personas cuya desaparición no pudiese producir un grave quebranto a la sociedad. El mejor sistema para efectuar la necesaria absorción consiste en extraer el corazón del sujeto vivo, reducirlo a cenizas y mezclarlas con un cuartillo de vino tinto, con preferencia de Oporto.
Es posible que se presenten algunas dificultades causadas por la porción física de los sujetos, a los cuales el lenguaje popular ha dado el nombre de fantasmas. Pero el hombre de temperamento filosófico, el único que puede permitirse tal experimento, no concederá la menor importancia a los débiles esfuerzos de esos seres para vengarse de él. Me siento satisfechísimo al meditar en la dilatada y emancipada existencia que me aguarda si el experimento tiene éxito. No solo me hallaré fuera del alcance de la llamada justicia humana, sino que veré eliminadas en gran parte las perspectivas de la propia muerte. Elliot encontró a Avni en su silla, con la cabeza caída hacia atrás, su rostro crispado con una expresión de rabia, miedo e insoportable dolor. En su costado izquierdo se abría una horrible herida que dejaba el corazón al descubierto. No había sangre en sus manos y el largo cuchillo que se veía sobre la mesa estaba completamente limpio. Las heridas parecían haberle sido infligidas por un gato montés. La ventana del estudio estaba abierta y el coronel opinó que el señor Avni había encontrado la muerte a causa del ataque de un animal salvaje. Pero Stephen Elliot, tras haber leído las cuartillas que acabó de reproducir, llegó a una conclusión muy distinta. Con esta historia en Terrores Nocturnos hemos querido honrar la tradición de contar historias de misterio en esta fría Navidad. Pero si queréis darle una vuelta de tuerca a esta antigua costumbre, en nuestro capítulo extra de Patreon de este jueves os contamos algunas de las creepypastas navideñas más aterradoras de Internet. Ya sabéis que podéis encontrarlo en iVoox, Patreon y Spotify. Y si queréis más contenido, nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads, TikTok, terrores_TRN en X y en Twitch, y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.